Lo que está ocurriendo este 6 de octubre en el Pleno de San Lázaro, alrededor del mediodía, continúa el proceso legislativo del dictamen en materia de extinción de fideicomisos, luego de que se comprobó una asistencia de 383 legisladoras y legisladores. En la votación en lo general, que quedó pendiente de la sesión anterior, se registraron 230 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. La votación en lo general. Es decir, un total de 248 legisladores, pues el número que no corresponde al quórum que se estableció en la ley. Por lo tanto, la mesa directiva emitió un receso de 15 minutos, luego de los cuales se volvió a reunir la asistencia necesaria con 371 legisladoras y legisladores. La nueva votación ahí en el Pleno, en el Sistema Parlamentario de Asistencia y Votación Automatizada, en lo general registró 242 votos en pro, 178 en contra y 7 abstenciones. En esta votación, 427 diputadas y diputados emitieron su sufragio con respecto al dictamen por el que la mesa directiva dio por aprobado en lo general y dio inicio al debate en lo particular, un debate que estaba pendiente dado que la semana anterior no se alcanzaba el quórum. Aprobado en lo general por 242 votos. Bueno, ya inició así la discusión en lo particular. La mesa directiva reportó el registro de 398 reservas, una de ellas presentada por el diputado de Morena, Iván Arturo Pérez Negrón. Esta fue aceptada, discutida y aprobada. La propuesta modifica el artículo 48 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para garantizar que la Secretaría de Gobernación destine los recursos suficientes para la defensa de activistas y comunicadores. Que no se van a eliminar los apoyos y se van a salvaguardar en todo momento los derechos de terceros y se cumplirán las obligaciones contraídas. Ya lo dijeron el presidente de México y el secretario de Hacienda. ¿Qué no han escuchado? Pero lo que debería de decir es que sean recursos multianuales y que sean recursos que no bajen año tras año. ¿Qué mecanismo presupuestal existe para poder tener recursos multianuales y para poder garantizar que estos recursos no bajen año con año? Se llama fideicomiso. Lo que ustedes quieren eliminar. Si hoy el fideicomiso se maneja en lo oscurito y hay corrupción, pues yo los invito a sancionar esa corrupción. Ahí tienen a la secretaria de la Función Pública, que bueno, no sanciona a nadie. Pero también decirles que hoy esa secretaria de Gobernación tenía una comparecencia ante las diputadas y los diputados de esta Cámara. Y de eso le vamos a platicar un poquito muy adelante porque ocurrió algo histórico con las comparecencias que se dan en el marco del análisis del informe. Bueno, en otro momento de la discusión en lo particular, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón presentó un paquete de reservas para modificar diversas disposiciones de este asunto de los fideicomisos, entre ellas la adición de un artículo 20º transitorio, si así lo marca la norma, para reintegrar recursos del Fondo de Salud para el Bienestar a la Tesorería de la Federación. Para facultar al INSABI a reintegrar a la TESOFE recursos del Fondo de Salud para el Bienestar que se requieran para que los aprovechamientos correspondientes se destinen mediante los mecanismos presupuestarios que correspondan a los fines que en materia de salud determine la Secretaría del ramo. Bueno, esta reserva o esta propuesta de modificación al dictamen suscitó la inconformidad de los grupos parlamentarios, de algunos, al argumentar que se vulnera el proceso legislativo. Al darle entrada a ese 20º, es como si ahorita en este momento yo propongo una reserva que modifica la ley orgánica del Congreso. Bueno, si no es objeto del dictamen la ley orgánica del Congreso, ¿cómo es que voy a proponer una reserva y cómo es que le voy a solicitar al Pleno que me admita esa reserva? Pero no es algo que modifique la ley de salud, es una autorización, sencillamente, al Instituto de Salud para el Bienestar, con el propósito de integrar a la tesorería recursos que van a volver a ser invertidos en salud. Entonces ya no van a ser 109 fideicomisos, van a ser 110 y el gobierno
se va a hacer de recursos casi por 170,000 millones de pesos. Eso es lo que implica la modificación a la Ley General de Salud. Pretender a través del 20º transitorio modificar una ley es una aberración. No estamos discutiendo, Presidenta, el derecho del proponente a discutir sus asuntos, sino si lo que se pretende discutir cumple con el procedimiento legislativo. Bueno, así se daba el debate entre curules y luego de un largo debate de procedimiento que veíamos, la mesa directiva ordenó a la Secretaría dar pie al trámite para ver si el Pleno admitía o no las reservas de discusión. Se aprobó en votación económica al iniciar los posicionamientos. Diputadas y diputadas de oposición tomaron la tribuna mientras la presidenta Dulce María Osorio Rancho llamaba al orden en el Pleno de la Cámara de Diputados. Acuso que me están agrediendo y pateando, a las y los compañeros los micrófonos, que están los diputados manifestando del PRI, su del PAN. inconformidad. Acuso agresión absoluta de parte de los diputados del PRI y del PAN. Esta presidencia no tiene más armas que la razón y la ley. Si ustedes desean impugnar la ley, háganlo por los canales conducentes. En tanto, permitan continuar la discusión. Bueno, ante esta situación, evidentemente no existían condiciones para continuar el debate. La presidenta de la mesa directiva decretó un receso de 20 minutos para alcanzar acuerdos y entendimientos y dar cauce al debate legislativo ordenado. Bueno, ya durante el receso, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, allí a la salida del salón de sesiones, en el mezanín, en la sala de conferencia de prensa, en esta zona ubicada, pues señalaron en esta conferencia a la prensa nacional, que con el artículo transitorio que estaba a debate se desentendía la atención de padecimientos contra el cáncer y padecimientos renales, por lo que solicitaban atender las observaciones que estaban realizando. Lo que está en juego es la vida o la muerte de miles de personas. Lo que estamos defendiendo nosotros, al final de cuentas, es el dolor, la desesperanza, la angustia que sienten esas familias. No estamos defendiendo otra cosa, además de la legalidad, que es nuestra obligación. Pero no confundamos la sensatez con la flaqueza y la prudencia con la debilidad. Hoy necesitamos la cabeza fría, el corazón con México y la mirada para esa enorme cantidad de personas que han sufrido el contagio y el dolor de las pérdidas familiares. Bueno, después de esta conferencia, también minutos después de ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador parlamentario de Morena, el diputado Mario Delgado Carrillo, acompañado de diversos legisladores, ahí lo vemos, de esta bancada del grupo mayoritario, pues llamó a la cordura para continuar en orden y sin agresiones la discusión del dictamen. Los otros coordinadores parlamentarios pretenden que la Junta pudiera anular un trámite dictado por el Pleno, lo cual es absolutamente improcedente y sería violar por completo la ley con la que nos regimos. Por eso, pues nuestro llamado es a la cordura. Que una propuesta que estamos haciendo no viene del dictamen, pues justamente por eso es una propuesta. Si viniera en el dictamen, no haríamos una propuesta en lo particular. Estamos en la discusión en lo particular y es donde se agregan cosas o se eliminan cosas de los dictámenes. Bueno, estas conferencias de prensa ocurrían durante el receso, dado que no había condiciones en el Pleno. Durante todo este tiempo, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se mantuvo en la mesa directiva y luego de aproximadamente 4 horas, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Osorio Rancho, informó al Pleno, alrededor de las 12 de la noche con 4 minutos, que el receso se prolongaría hasta este 7 de octubre a las 9 de la mañana con 30 minutos de este miércoles. 7 de octubre para continuar con la discusión, construir acuerdos de estas reservas de lo que tiene que ver con modificaciones a muchas leyes para extinguir fideicomisos. Esta presidencia informa que el receso se prolonga hasta mañana 7 de octubre del año en curso a las 9:30 horas.
Pues así la crónica y la información de lo que ocurría en el Pleno de la Cámara de Diputados, pero ¿qué ocurría también a la par de todos estos trabajos en el Pleno? Vamos con Adrián Aguilar, quien nos informa sobre las manifestaciones que se dieron aquí al interior y al exterior del Palacio Legislativo de San Lázaro. Hola, ¿qué tal, Elizabeth? Te saludo con gusto. Déjame contarte que defensores de derechos humanos, académicos, científicos, familiares de víctimas de desaparición forzada y hasta actores entregaron a la Junta de Coordinación Política más de 74,000 firmas en contra de la desaparición de 109 fideicomisos. Es importante mencionar que estos colectivos comenzaron su arribo a las instalaciones de San Lázaro desde el día de ayer lunes y sus manifestaciones las llevaron a una de las puertas que dan acceso directo al pleno de esta Cámara de Diputados. Aquí alguna de sus palabras. Necesitamos estos fideicomisos porque es una forma de administrarlos de manera transparente, clara y sobre todo multianual. Si nos quitan el instrumento se van a parar muchos proyectos científicos sobre COVID, pero sobre muchísimas otras cosas que le importan a la sociedad mexicana. Es un crimen quitarle ahora a la ciencia el dinero. ¿Por qué no es posible estudiar cada caso de fideicomisos y ver cuáles funcionan bien, cuáles funcionan? ¿Cuál es esta idea de cortarlos todos? ¿Y cuál es la idea de preservar un fideicomiso de la Sedena para compra de armamento de 30,000 millones de pesos? Ese no se toca. No se comprende, pues. Los recursos que están en estos fideicomisos no alcanzan para frenar la crisis económica ante nosotros, tampoco son opacos y discrecionales, al contrario, los fideicomisos públicos fueron creados para combatir la discrecionalidad y la opacidad que caracteriza a nuestra política. Bueno, pues aquí las manifestaciones en inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Mencionarle que durante algunas horas manifestantes mantuvieron los accesos bloqueados en algunas puertas del Palacio Legislativo de San Lázaro, una situación que ponía nervioso a todo el mundo, dado que hay que recordar que aún nos encontramos en una situación de semáforo amarillo aquí en Ciudad de México de la pandemia de coronavirus. Y bueno, aún así los manifestantes se mantuvieron firmes aquí en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Bueno, también comentarle que defensores de derechos humanos, académicos, científicos, familiares y víctimas de desaparición forzada de actores entregaron a la Junta de Coordinación Política 74,000 firmas en contra de esta desaparición forzada de fideicomisos. Bueno, vamos a continuar porque sobre esta discusión de los fideicomisos, de este tema, platicamos con el diputado de Morena, Rafael Hernández Villalpando, quien es integrante de la Comisión de Radio y Televisión, además presidente de nuestra comisión bicameral del Canal Congreso. Nos hizo una reflexión, mire usted, sobre el fideicomiso en lo que tiene que ver con la creación de la cinematografía. Veamos lo que nos platicó. Educación, cultura, arte, deporte, ciencia, cinematografía como el séptimo arte, no serán afectados con la cancelación de estos fideicomisos. Fidecine es un fideicomiso que está propuesto para que se analice y se vote, pero existe el IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía. Esos recursos bien pudieran destinarse a muchísimos creadores independientes.